Hola, de nuevo, Jorge de la empresa Forense Industrial. Vamos a continuar con los vídeos del curso, training o web seminar, como queráis llamarlo, que estoy realizando y hemos realizado en base a esta presentación que tenemos desde hace unos años, con una presentación con más de 300 horas de trabajo en ella. Y vamos a continuar con el tema de armónicos. Nos habíamos quedado en el espectro hasta del primer armónico, que es la fundamental a 50 Hz, que está aquí. Segundo, tercer armónico, homopares, o lo que son el tercero, el noveno, el quinceavo, es decir, llevan componentes, si os fijáis, por neutro, retorno por neutro, de los 150 Hz, tercer armónico, y triples. Muy bien. Dicho esto, veremos que, por ejemplo, los variadores y las luminarias LED y servos generan el quinto. Además, si son trifásicos, es decir, si son monofásicos, utilizan o generan el tercero, el noveno, el quinceavo. Además, si son monofásicos, también el quinto, séptimo, onceavo, treceavo. Y si son servos, aparecen el 17, el 19 y normalmente el 21. Depende de qué tipo de cargas que tengamos, no lineales, es decir, que distorsionan la forma de onda, en corriente sobre todo y en consecuencia la de voltaje, pues podremos saber qué cargas disponemos en ese punto de medida. Bueno, dicho esto, continuamos. La solución de los armónicos es una solución global y además es compleja. Es decir, tenemos que analizar diferentes puntos en fábrica y además estos fenómenos, como llevan son de diferentes orden, es decir, de diferentes grupos también, vamos a ver a qué grupo corresponden y qué hace cada uno de ellos, de esos grupos. Nosotros siempre utilizamos entornos gráficos, como puede ser el bueno, el feo y el malo. En este caso no hay ningún bueno. Los que son de mi generación encontrarán esto gracioso, el guiño a la película. Pero esto de buenos no hay ninguno. Hemos querido agrupar en tres, bueno, de hecho se agrupan en tres grupos y ligarlo a tres imágenes, porque esto se queda grabado ya para siempre. Una vez asimiléis estos tres grupos con tres personajes, se quedará grabado para siempre. Hay gente que le llama fantasmas, hay algo que sucede extraño, raro, ¿qué cosa? Hay fantasmas en esta acción. Pues no hay fantasmas, es un fenómeno físico totalmente medible y además también solucionable. No aparecen los síntomas en el mismo lugar, eso nos despista, es decir, puede saltar una protección diferencial al lado de una máquina y sin embargo está generando esos armónicos, pues otra línea de producción que está, yo que sé, a 20 metros o 50. Eso es posible. Buscan el camino más fácil, son corrientes que recirculan y además buscan los caminos más fáciles de retorno. Y es muy importante porque no siempre se comportan igual. Es decir, podemos tener dos líneas de dos máquinas perfectamente iguales, hipotéticamente, pero se pueden comportar algo distintas. ¿A qué se debe eso? Se debe a la impedancia de los circuitos, es decir, las acometidas de cable, de dónde se está alimentando una línea, una máquina o un armario, depende también de la longitud de la acometida que llega, si esas ternas de cable han sido colocadas perfectamente o están por unas bandejas mal colocadas. Es decir, la impedancia del circuito es muy importante. Por eso, el comportamiento no es siempre el mismo. La solución puede ser costosa porque se requiere medición en muchos casos. Se requiere no solamente una medición, sino también componentes, elementos de, por ejemplo, filtros o transformadores específicos, y requiere un tiempo de dedicación. Para hacer todas estas mejoras, siempre decimos que lo ideal es estar midiendo de una forma permanente. A nosotros se nos llama cuando hay un problema grave,
cuando se quiere realmente empezar con la solución y hacemos unas mediciones instantáneas de una jornada y a partir de ahí sacamos conclusiones y soluciones. Pero lo ideal, y nosotros siempre lo proponemos, son estar y tener y disponer de esos equipos de medida de forma permanente. Bueno, dicho esto, tenemos una tabla de comportamiento de los armónicos. Habíamos visto anteriormente que tenemos tres grupos en ese ejercicio de escribir en una libreta y agrupar esos grupos. Tenemos el grupo que está en fase, es decir, en el sentido contrario, las agujas del reloj es como gira normalmente en los 50 hercios, tal y como vienen de la compañía eléctrica. Nos encontramos el segundo grupo que van en contrafase, si os fijáis van en sentido contrario, con lo cual es una secuencia inversa y nos vamos a encontrar con un problema importante. ¿Cuáles son estos en contrafase? Pues el segundo, veremos que los pares se pueden despreciar en la mayoría de casos, el segundo, el cuarto, el séptimo, ¿vale? Van en un sentido y el armónico, por ejemplo, la fundamental, el cuarto y el séptimo van en un sentido, el quinto y el segundo van en otro sentido, ¿vale? Importante que asimilar que en una secuencia inversa, ¿vale? Tenemos el quinto, onceavo y 17. Estos son importantes, sobre todo si hay bobinados. Y por último, la última agrupación son las secuencias homopares, donde los tres están en fase, es decir, el armónico tercero está enfasado, los tres, y veremos ahora en la amplitud lo que sucede con ellos. Una de las recomendaciones que siempre hacemos es utilizar un analizador de este estilo, medidores, por supuesto, en todas las partes que se pueda medir o armarios, pero disponer en la cabecera o en algún punto estratégico clave de un analizador de este estilo. Nos permite además ver las fasorias y ya veremos un poco también cómo utilizarlo. ¿Cómo se generan? Pues por la conmutación, la conducción de los diodos en la fase de convertir una senoide en una rectificada. En este punto, son 6 puntos, aparece una pequeña ecuación y es muy fácil. Si tenemos 6 más 1 menos 1, que es lo que indica, 6, el armónico 6 pulsos, más 1 sería 7, menos 1 sería 5, es decir, ya tenemos el séptimo y el quinto. Si lo sumamos 3, tenemos 6 pulsos más 3 el noveno, menos 3, 6 menos 3 el tercero. Tendríamos el tercero, el quinto, el séptimo y el noveno. Y así progresivamente, incrementando este valor, tendremos todos los armónicos. Es decir, el tercero, el quinto, el séptimo, el onceavo, el noveno, el treceavo, el quinceavo, el 17, etc. ¿Cómo se soluciona a veces? Pues en lugar de tener variadores, pues ahora con las últimas tecnologías aparecen los IGBTs como recuperación para la red de esa energía cuando se está frenando el variador, por ejemplo, recuperarla y enviarla al sistema, a la red. Y además los IGBTs a la hora de generar o rectificar se comportan de otra manera, con lo cual ya no generan estos armónicos. Otra solución que hay es utilizar entradas de 12 o 18 pulsos, de manera que en este caso ya no se generan los armónicos bajos, sino empiezan en frecuencias superiores. Bueno, dicho esto, ¿quién los generan? Los puentes rectificadores, todo lo que es la rectificación, la electrónica de potencia, que rectifica esa corriente senoidal para convertirla en pulsos de media onda y pasar pues para alimentar una fuente de alimentación o conmutada o, por ejemplo, el uso continuado de un variador de velocidad. El primer grupo, vamos a llamarlo así, homopares. ¿Qué es lo que hace? Pues los agrupamos en triples, son los que normalmente tienen mayor amplitud. ¿Quién los genera? Los generan las cargas monofásicas. Importante, estos armónicos triples solamente lo generan las cargas monofásicas. Lo más común
¿qué es una carga monofásica o qué dispositivos nos encontraremos? Una fuente de alimentación conmutada, por ejemplo, monofásica, una luminaria LED, un variador de velocidad. Sobre todo los variadores traen muchísimos problemas. Como comenté anteriormente, sustituirlos por trifásicos. Lo más correcto sería eso. Pero, por ejemplo, luminarias no es tan fácil, no, es más complicado. Entonces hay que hacer un ejercicio de balanceado de cargas sobre las fases, de esas cargas monofásicas en las tres fases de la fábrica, pues irlas repartiendo por las fases y esa acometida o esa línea aislarla, o sea, que aislar el neutro de esas luminarias para evitar, por ejemplo, que vaya al resto de la instalación. Ya veremos cómo, a través de un transformador. Muy bien, pues estos son considerados los triples. Si no existe neutro, no hay forma de que se sumen al circuito y por consiguiente no estarán circulando en la instalación. El segundo grupo, lo hemos visto, el quinto, el 11º, 17, etc. Tienen una de las cosas malas de la instalación, que nos encontraremos en la instalación, es que van en contrafase. ¿Qué quiere decir? Que si el motor está girando en un sentido, el quinto armónico gira en oposición, es decir, en contrafase. Si se encuentra una corriente, el motor del quinto armónico, en contrafase, normalmente entra en un sobrecalentamiento, vibra, pérdidas de la eficiencia, es decir, puede perder perfectamente el par, fallan los elementos dieléctricos, al haber un efecto Joule y un sobrecalentamiento podemos perder el aislamiento dieléctrico, daño en los rodamientos, se nota mucho el picado en los rodamientos. Esto también de los rodamientos veremos que está ligado también a voltajes conducidos de alta frecuencia, radiofrecuencia, ya veremos que también hay otro fenómeno. Pero lo que son armónicos de baja, el quinto le está haciendo mucho daño a los motores. A todo lo que lleva un bobinado le hace ruido. Le hace ruido y le hace un problema grave. Lo típico es que salte el guardamotor o la protección. La persona de mantenimiento mide con unas pinzas que no mide armónicos y ve que hay una corriente normal porque no está midiendo la corriente armónica. Lo que se suele hacer, bueno, está fallando, pues mira, provisionalmente voy a subirle un poco la protección y acabas quemando el motor. Vale. Este es un fallo típico en fábrica, en industria, y hay que evitarlo.